Muy buenas noches con todos los padres de familia presentes. Qué gusto saludarles de parte de la unidad educativa, darles la cordial bienvenida a este webinar que se va a realizar desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Qué gusto contar con su presencia para esta noche. La temática que ha preparado la unidad educativa San Felipe Neri es nuevas tendencias familiares y el cómo adaptarse al ámbito virtual. A nombre del hermano Mauricio Cadena, a nombre del Ministerio de Trabajo, a nombre del mentor PIM, pues agradecerles por su presencia y pues esperamos que en esta noche la profesional que nos va a acompañar pues nos dé esos aportes significativos pues para ese acompañamiento que muy cercano lo debemos tener con nuestros hijos. Quiero dar la bienvenida a Estefanía, quien nos va a dar el preámbulo de lo que será este webinar con el tema las nuevas tendencias familiares. Muy buenas noches, Estefi. Te doy la palabra y pues para que también tú puedas hacer la presentación formal ya de nuestra capacitadora en esta noche para que nos comparta el tema de este webinar para todos los presentes. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimados padres de familia. Sean bienvenidos al webinar ciclo de conferencias que está impartido por la Unidad Educativa San Felipe Neri. Como ya bien mencionaba mi compañero, la temática del día de hoy son nuevas tendencias familiares, cómo adaptarse a este ámbito virtual al cual nosotros nos estamos acoplando actualmente. Y para ello también tenemos a una invitada muy especial. Ella es la psicóloga María Sol Peñerrera Santillán. Ella tiene 27 años, tiene un título de cuarto nivel, es máster en seguridad y salud ocupacional. Su título de tercer nivel es de psicología clínica. Tiene una alta experiencia profesional en este aspecto. Ha realizado lo que son talleres, capacitaciones a diferentes empresas, ya sean privadas o públicas. Entonces, ella el día de hoy nos va a ayudar incluso con algunas herramientas, con algunos tips para poder nosotros ir fortaleciendo esta ardua labor que vamos realizando día a día con nuestros pequeñitos. ¿Listo? Pero para ello, estimados padres de familia, a mí me gustaría iniciar con un tema muy importante, el tema del acompañamiento. Porque para nosotros, comunidad educativa, como guías, como orientadores de nuestros pequeñitos, estamos en constante acompañamiento con ellos. Entonces, es importante iniciar topando este tema. Y para ello yo quería iniciar con esta pequeña introducción, ¿no? Entre la diferenciación de dirigir o acompañar. Porque existe una confusión entre estos dos términos. ¿Y por qué se da esto? Mire, nosotros al acompañar o al dirigir a nuestros pequeñitos, siempre va a depender de nosotros como adultos la manera en cómo pensemos, en cómo actuemos, en cómo sepamos llegar a cada uno de ellos y la manera o la forma en la cual nosotros nos vamos a relacionar con nuestros niños, niñas y adolescentes. Recordemos que ellos están en etapas de desarrollo un poquito diferentes, pero también existen herramientas o metodologías que nos van a permitir acercarnos un poquito más a ellos, conocerlas, darles esa guía, esas pautas que ellos van a necesitar para su vida. Entonces, partiendo de esto, nosotros como adultos debemos de tener en claro de cómo nosotros les vemos a nuestros niños, de cómo entendemos lo que es el nivel de acompañamiento, de cómo vemos cuáles son sus necesidades, el tiempo, la predisposición que les vamos dedicando a cada uno de ellos. Hoy en día sabemos que nuestros niños, niñas y adolescentes no son un recipiente a las cuales vamos a seguir llenando de conocimientos, de emociones, de experiencias, de aprendizajes, sino que ellos son como unas esponjitas, que ellos van absorbiendo absolutamente todo lo que la sociedad o el entorno les va impartiendo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que tener aquí en cuenta o qué tenemos que tener muy pendientes en el ámbito de adultos? Primero, que nuestros hijos son diferentes. Cada uno tiene su forma de pensar, su forma de hablar. Cada uno tiene sus habilidades, sus destrezas, sus potencialidades. También hay que darles esa calidad de tiempo, esa calidad de comunicación. También hay que darles ese espacio de motivación, de seguridad. También de ayudarles a recrear o a potenciar lo que ellos son o lo que ellos tienen.
Partiendo de esto, quiero hacer un pequeño ejemplo. ¿Qué pasaba cuando nuestros pequeñitos eran bebés? Nosotros estuvimos en ese proceso, vivenciábamos ese proceso con ellos, nos sentíamos muy alegres, compartíamos sus risas, sus travesuras. Cuando aprendieron a dar sus primeras palabras, nos emocionábamos. De igual manera, cuando ellos empezaban a gatear, empezaron a hablar, cuando ingresaron a la escuela, en cada logro que ellos iban realizando, nosotros como adultos los hemos ido acompañando. Pero como les decía, es importante ir analizando esta diferenciación, ¿no? Entre dirigir o acompañar. Pero tal como pasa en esto del acompañamiento, también se puede confundir un poquito, por así decir. Puede ocurrir lo contrario de esto. ¿A qué me refiero? A que nosotros creamos que nuestros niños por sí solos no pueden aprender, no puedan tomar decisiones o no puedan desarrollarse de la manera que deberían desarrollarse. Y con esto nosotros lo que estamos haciendo es cortarles las alas, limitándoles. ¿Listo? Entonces, de esta forma, nosotros lo que continuamente estamos diciéndoles es que ellos no van a ser capaces de poder desenvolverse o desarrollarse con normalidad en cualquier ambiente. Pero entonces, mencionando yo ya lo que les había mencionado, ¿qué significa acompañar? Con un ejemplo claro. ¿Qué pasa cuando nosotros salimos al supermercado acompañados de nuestra pareja o de nuestra mamá o de nuestros hermanos, incluso de nuestros propios hijos? Ingresamos al supermercado, llevamos el carrito o la canasta y empezamos a colocar dentro de esta canasta o dentro de este carrito cosas que nosotros creemos que necesitamos en nuestras casas, ya sean productos alimenticios, productos de aseo. Pero ¿qué pasa con la persona que está acompañándonos en ese momento? Nos está brindando su tiempo, nos está escuchando. Y en ningún momento nos dijo, mira, tienes que ingresar a este local o tienes que coger este producto por esto. ¿Listo? Entonces, con esto, entre dirigir y acompañar, es importante tener muy en claro que nosotros como adultos vamos a encontrar dos formas de entender a los niños y también cómo llegamos nosotros como adultos a ellos. Entonces, la primera es, si un adulto se va a centrar específicamente en este niño, en sus necesidades, en ver sus potencialidades. Y la otra, que es muy diferente, aquí si un adulto se centra en sí mismo. Entonces, acompañar no es solamente llevarle a donde yo quiero que vaya. Acompañar significa en que él identifique sus necesidades, en el que nosotros podamos ir acompañándole, guiándole y que de esta manera vayamos potenciando su autoestima, su seguridad, le vayamos brindando lo que son herramientas de motivación. Listo, que él vaya discerniendo qué está bien y qué está mal. Entonces, nosotros continuamente vamos viendo diversos ejemplos de acompañamiento. Pero ahora quiero hacer referencia a algo muy importante. Miren, nuestros niños son como una plantita. ¿Listo? ¿Qué pasa con la plantita? La plantita necesita de cuidados, necesita de amor, necesita de cariño. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a estirarle a la plantita, a jalarle o a forzarle para que crezca? Puede llegarse a romper esta plantita. Si nosotros insistimos en que ya crezca rápido, en que le empecemos a monear, a estirar o a jalarla. Lo mismo pasa con nuestros pequeñitos. Ellos son como esa plantita que necesitan irse regando día a día para que puedan crecer felices, sanos y seguros. Y de esta manera nosotros también podamos brindar seres capaces de poderse desenvolver sin ninguna dificultad. Entonces, si no tomamos conciencia de lo que nosotros queremos ayudar a nuestros hijos, el identificar sus necesidades, el darles el tiempo, simplemente nos vamos a centrar en lo que es dirigir. Entonces, dirigir a qué hace referencia, a que nosotros como adultos simplemente no vamos a estar muy pendientes de ellos, no vamos a ver sus necesidades. Y lo que vamos también a realizar con ellos es que vayan creciendo y vamos a ir imponiendo cosas y vamos a dejar que sus porqués o sus preguntas no se vean resueltas, a diferencia del acompañamiento. Nosotros como acompañantes lo que vamos a hacer es escucharles, a estar muy pendientes, a darles ese tiempo de calidad. Y el momento de que nosotros vayamos acompañando a nuestros pequeñitos, también vamos fortaleciendo los estilos de persona que nosotros queremos también fortalecer en ellos.
Entonces, una vez mencionado esto, estimados padres de familia, el acompañar lo que sí implica es un cambio de la forma de ver a nuestro niño, niña o adolescente, de cómo es un ser capaz de confiar en sus propias capacidades, de estar atentos, de escuchar sus necesidades, de saberlas diferenciar de las nuestras. Nosotros como adultos tenemos que primero tener resueltas nuestras necesidades y tener muy en cuenta que nuestras necesidades como adultos no van a ser las mismas necesidades de nuestros pequeños. También es mirarlos, saber que ellos son diferentes como se les mencionaba, evitar las comparaciones. Es que tú no eres igual que tu hermano, o no eres igual que tu primo, o no eres igual que tu compañerito. Hay cosas que incluso nosotros podemos aprender juntos. Por decir, si tenemos 2, 3 hijos, es bonito volver a vivir esa experiencia con ellos, ya sea en el proceso de lectura, en el proceso de escritura, cuando ellos van aprendiendo las vocales, en inglés, por decir un poquito, a dominar el idioma, cuando empiezan a experimentar en lo que es en el laboratorio, en los experimentos que hacen en ciencias naturales. También es importante hacerles sentir protegidos, que su familia, que su papá, su mamá, que son sus pilares fundamentales, siempre van a estar para ellos. El siempre reconocerlos, reconocer que ellos son niños felices, reconocer que ellos pueden conversar, pueden realizar incluso un ejemplo, cantar, bailar, son buenos en lo que son las manualidades. Es importante ir reconociendo esos pequeños detalles que para nosotros los adultos quizás sean insignificantes, pero para ellos como pequeños y adolescentes es lo más grandioso y genial que les puede pasar. También es importante brindarles seguridad y ser su soporte incondicional. Recordemos que la familia siempre va a ser ese pilar fundamental dentro de esa triada de desarrollo, que los padres son quienes aportan lo que son los primeros aprendizajes de sus hijos y la escuela lo que hace es ese refuerzo y la sociedad lo que hace es que nuestros chicos vayan analizando y se vayan preparando para la vida. ¿Listo? Y más que ser su guía, ser su soporte incondicional. Entonces, es importante tener muy en cuenta estas indicaciones y con ello le vamos a dar paso a nuestra querida invitada especial, a María Sol. María Sol, por favor. Bueno, muy buenas noches con todos los padres de familia. Para mí es un gusto tenerles el día de hoy pues aquí conectados. Es muy importante que nosotros como padres de familia estemos al pendiente de nuestros hijos, sobre todo en este tipo de situaciones. Ahora no solo nos ha tocado adaptarnos a nosotros como adultos, sino también a ellos en su nueva normalidad. Sabemos también que si bien es cierto, no estábamos preparados para atravesar estas dificultades, tenemos que hacer una adaptación. Voy a compartirles mi pantalla para que ustedes comiencen a seguirme con lo que vamos a enseñar el día de hoy. A ver, bueno, me presento, mi nombre es María Sol Peña Herrera, soy psicóloga clínica, máster en seguridad y salud ocupacional. La noche de hoy vamos a hablar acerca de algunos temas que son importantes para la crianza de nuestros hijos y sobre todo hacer que nuestros hijos crezcan emocionalmente, también a nivel educativo con nosotros y poder entendernos. Sabemos que estamos en un proceso de adaptación, como decíamos, y muchos de los padres todavía no saben cómo actuar ante sus hijos tras haber atravesado ya un año en pandemia, ¿no? Entonces, las nuevas tendencias que están dándose a manera familiar. Bueno, vamos un poquito acerca de esto. Bueno, los niños que se sienten acompañados, comencemos con que los niños o los adolescentes que se encuentran acompañados de sus familias tienen más probabilidad de tener éxito a lo largo de su vida. Es decir, si el niño se siente acompañado, se siente atendido, se siente respaldado, tiene más probabilidades que a su edad adulta sea un mejor profesional y una persona exitosa. ¿Por qué?
porque a través de largo de nuestra vida vamos a tener que afrontar diferentes temas o situaciones que obviamente a nosotros nos pueden dificultar o hacer un poco de daño, ¿no? Entonces, si es que desde pequeños nosotros fortalecemos el autoestima, la seguridad, el tema emocional con ellos, es mucho más probable que ellos a lo largo de su vida puedan resolver los conflictos. Bueno, vamos a hablar acerca de la nueva normalidad. Hablando como nueva normalidad, el hecho de, como ustedes saben, atravesamos una pandemia, muchos padres estarán haciendo todavía teletrabajo, otros padres tal vez hayan tenido que salir igual de sus casas, pero nuestros niños no han salido a sus escuelas. Ya hemos atravesado un año donde nuestros niños han tenido que adaptarse a la tecnología. Es más, nosotros como padres, por ejemplo, esta charla hubiera sido presencial en otros tiempos, ¿no? Pero ahorita, ¿qué está pasando? Está haciendo una charla de manera virtual, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros acompañamos a nuestros niños? Primero, saber que nosotros en esta etapa estamos atravesando tres fases. Primero, la que pasó al principio, cuando nos informaron de la pandemia, veíamos los videos, pues, de diferentes países donde la gente atravesaba este problema de pandemia, fallecía lastimosamente o a su vez recién estábamos descubriendo qué hacer ante el COVID, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Tuvimos una crisis, no solo una crisis emocional, sino también una crisis familiar, laboral, económica. ¿Y por qué les digo que tuvimos una crisis familiar? Porque muchos de las familias recién se conocieron en pandemia, es más, recién se están conociendo. ¿Por qué? Porque como el papá, por ejemplo, pasaba en el trabajo, la mamá también en el trabajo, el hijo o la hija, pues en su escuela, tal vez solo se encontraban a la hora del almuerzo, muchos, u otros solo se encontraban a la hora de dormir, donde los padres obviamente después de su jornada laboral están cansados, sus hijos después de su jornada estudiantil y sus deberes también, y probablemente lo máximo que hacían juntos es merendar, ¿sí? Pero al momento de que hubo la pandemia, nos confinaron, comenzamos recién a conocer a nuestros hijos, recién conocer al esposo o a la esposa, recién conocernos como familia. Muchos entraron en crisis de pánico y ansiedad, es decir, querían salir, no importaba si nos confinaron, igual queríamos salir, queríamos salir. Obviamente a muchas personas, en cambio, les dio un pánico de contagiarse y no querían salir por nada, ¿no es cierto? Entonces nosotros atravesamos una crisis muy fuerte también en el tema laboral. Muchas personas lastimosamente perdieron su trabajo a raíz de la pandemia, otras que no lo han perdido tuvieron que adaptarse a trabajar de manera virtual, adaptar su casa para tener un espacio donde puedan desarrollar su trabajo. Y también, obviamente, lo que afectó bastante es el tema económico, porque obviamente no estábamos preparados para esta pandemia. Pensábamos que no iba a durar mucho, pero mírennos ahora, estamos con un año ya de pandemia donde la mayoría estamos en una etapa de adaptación. Pero bueno, vamos a hablar antes de la adaptación de una etapa de aceptación. Es después de la crisis. ¿Cuál es esta etapa de aceptación? Cuando nosotros hemos visto los recursos de nuestra familia y obviamente comenzamos a organizarnos, ¿no? Tenemos que reorganizar la familia, es decir, si nosotros tenemos varios hijos, ¿cómo reorganizamos a nuestra familia? Si sabemos que necesitan tener clases, qué sé yo, un hijo habrá estado al principio con la computadora, el otro con la tablet y el otro con el celular. O a su vez, si solo teníamos un equipo tecnológico, hacerlo por turno, ¿cierto? Entonces tuvimos que adaptarnos a esto. También, ¿cómo comenzamos con una aceptación, con una empatía social? ¿Y a qué me refiero con una empatía social? La empatía es ponernos en el lugar de la otra persona, saber que la otra persona también tiene una vida y le está afectando. Muchos de los padres consideran que pues solo los padres tenemos una vida, pues no es así. Nuestros hijos también tienen una vida que ellos no están acostumbrados. Imagínense,
ellos estaban acostumbrados a salir a sus recreos, a tener sus compañeros, sus amigos, sus actividades, y pues lastimosamente esto se perdió. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Ser empáticos con ellos también, saber que sus cambios de humor, sus cambios de comportamiento son a raíz también de esto. Y mucho más si es que nosotros hablamos que ya habían problemas familiares previos a esto, o que los problemas familiares aumentaron a raíz de esto, ¿cierto? Ahora, eh, otro tema que nosotros necesitamos para tener una aceptación es entender la realidad actual. Muchos al principio, ustedes sabían, había mucha información, ¿no? Información que de las noticias y información de otros medios que no eran verificados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Había mucha información la cual no sabíamos qué era cierto y qué no. Entonces, esto generó mucha crisis emocional en padres, en niños, en adolescentes, ¿sí? Que no sabían qué era lo que está sucediendo. Para la aceptación pudimos clasificar un poco esta información, donde nos basábamos, por ejemplo, en las noticias, ver cosas reales y también medir lo que hacíamos, medir lo que veíamos, medir lo que leíamos también para trabajar nuestro estado emocional. Por otro lado, cuando ya nosotros, la mayoría que estamos aquí pues, en la charla o a su vez a nivel mundial, ¿en qué etapa deberíamos? ¿Cuál sería lo óptimo que deberíamos estar? Es pues en la adaptación. ¿Por qué? Nosotros hablamos que un ser, o sea, una persona puede adaptarse a un cambio más o menos a unos 3 a 6 meses. Es decir, nosotros con nuestra nueva realidad hablamos que estamos un año en pandemia, pues debimos ver los recursos que nosotros teníamos en el hogar. Ejemplo, tal vez nosotros teníamos una computadora que no la usábamos, que prácticamente la teníamos para las tareas del hogar, pero no es que nosotros teníamos para constante uso. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Qué sé yo, mandarle al técnico que la arregle para que pueda adaptarse a las necesidades de nuestros niños o a su vez a nuestras necesidades laborales. Entonces, tuvimos que adaptarnos con nuestros recursos y también, obviamente, comprar ciertas cosas para poder tener una mejor adaptación. Por otro lado, tuvimos un mejor o tenemos o estamos aprendiendo a tener un manejo efectivo de emociones. ¿Y por qué me van a decir, bueno, estamos aprendiendo? ¿Por qué es necesario aprender? Porque si nosotros nos entendemos como seres humanos, como padres, como adultos, como decía Steffi también, nuestros hijos son como una esponja, donde absorben todo lo que pasa a su alrededor. Si en este caso yo tengo un buen manejo de emociones, es decir, si tengo iras, me puedo controlar, si tengo tristeza, lo puedo hacer también. No es que no la tengo o que lo oculto o que simplemente hago como que nada ha pasado, pero saber que si tengo iras, cómo manejo mi ira, cómo manejo mi tristeza, cómo manejo mi ansiedad, mi preocupación, mis nervios. Yo estoy enseñando de una manera indirecta a mi hijo o a mi hija cómo manejar sus emociones, ¿sí? Entonces, comenzamos por ejemplo, con estos webinars o a su vez con la ayuda del colegio o con diferentes artículos que han salido, aprender a manejar efectivamente nuestras emociones y también cómo yo manejo mis emociones poniéndome en los zapatos, pues, en este caso, nuestros niños, ¿no? Algo fundamental que necesitamos entender es que si nosotros no nos ponemos en el papel de niño, no vamos a entender qué es lo que está pasando ellos y qué es lo que están sufriendo o a su vez qué es lo que están necesitando de nosotros, ¿sí? Ahora también nos organizamos en el trabajo, en la educación y con nuestros recursos económicos. Por más que nosotros hayamos perdido el empleo o que no tengamos la misma fuente de trabajo o a nivel económico, podemos organizarnos en cuanto a esto, ¿no? Ahora, muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo puedo yo hacer para poder entender un poco mejor a mis hijos? ¿Cómo puedo hacer que cumplan mejor con sus tareas, con sus responsabilidades? Y vamos a hablar acerca de algunas cositas. Primero, de la aceptación a la adaptación. Si nosotros sabemos, hemos estado atravesando tres
diferentes etapas, como hablábamos, la crisis, que era lo que estábamos al principio, cuando estábamos con muchos ataques de pánico, ansiedad, nervios. Pasamos de la aceptación a la adaptación. ¿Cómo paso de la aceptación a la adaptación? Primero, con una colaboración colectiva. ¿Cómo colaboro colectivamente? Es decir, por ejemplo, en nuestra casa, ¿qué rol yo estoy cumpliendo como madre? ¿Qué rol estoy cumpliendo como hijo? ¿Qué rol estoy cumpliendo como cuidador? ¿Qué rol estoy cumpliendo yo en mi casa? ¿Soy la persona que sale a trabajar o soy la persona que me quedo en casa o soy la persona que hago ambas cosas? ¿Sí? Recordemos que los niños, o en este caso también adolescentes, ¿cuál es el rol que deberían cumplir actualmente? Es obviamente estar en sus clases, pero no es que van a estar muy involucrados también en cierto tipo de actividades. Ahora, ¿cómo le hago partícipe también a mis hijos de las actividades del hogar? Por ejemplo, plantear tareas. Si tengo dos hijos, pues a ver, uno me va a colaborar ahora, qué sé yo, con el arreglo del escritorio, el otro con el arreglo de la sala, pero poner tareas también para nuestros hijos es involucrar y ser colaborador colectivo en nuestra familia. Ahora, también papá y mamá, cómo colaboran ellos en casa también es indispensable, ¿no? Y colaborar no solo con las tareas del hogar, sino también con la empatía emocional, es decir, entender a nuestros hijos, obviamente creando canales de comunicación. Y hablábamos justamente de la empatía, como les dije anteriormente, ¿por qué es importante ser empáticos? Porque cuando nosotros somos empáticos, no es que nos apropiamos del problema de la otra persona, no es que lo tomamos nuestro, ¿no? Sino que nosotros sabemos cómo ayudarle simplemente con escucharle, con entender su dolor, con entender su alegría, con entender lo que está pasando. Sí, y nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a ser empáticos y nosotros también lo somos. Es decir, si es que nuestro hijo nos viene y nos dice, ¿sabes qué, mami? Estoy con un problema porque, qué sé yo, tuve un problema con algún amiguito. ¿Cómo nosotros somos empáticos? Primero escuchándole, obviamente luego entendiendo su dolor. Tal vez para nosotros en nuestra edad, cuando nosotros éramos escolares, tal vez ese problema a nosotros no nos afectaba. Pero si nosotros vemos que a nuestro niño se está afectando por eso, no debemos decir como que, ay, sí, como que nada ha pasado. No, simplemente entender su dolor y preguntarle cómo piensa él que podemos ayudarle a afrontar esta dificultad. ¿Sí? Otro, los canales de comunicación son importantes. ¿Cómo creamos canales de comunicación? No solo preguntando, ¿y cómo te fue hoy? Y nos dice nuestro hijo, bien, o lo mismo, ¿sí? Y nosotros, allá. Y así pasó nuestro día, ¿no? No. Por ejemplo, si nos dice, les preguntamos, ¿y cómo te fue el día de hoy? Y nos dice, bien, pero ¿qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál fue la materia? ¿Qué te enseñaron? Este, ¿Cómo piensas que me fue a mí en el trabajo? Si es que no nos preguntan cómo nos fue a nosotros. También, por ejemplo, si les vemos un poco tristes o enojados, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Te noto enojado, te noto triste. ¿Sí? Ayudarles a diferenciar sus emociones, enseñarles también a que a veces estar triste o a veces estar enojado no está mal, ¿no? Si nosotros nos negaríamos a esto y decimos, ya no te enojes o cosas por el estilo, estamos negando a nuestra realidad emocional, porque debemos entender que nosotros somos seres de emociones, donde las emociones no son solo positivas, también son negativas, donde nosotros podemos estar muy tristes o muy enojados o con mucho miedo, pero si nosotros hacemos que nos neguemos nosotros nuestras emociones o nuestros hijos se nieguen las emociones, no podemos crear un buen canal de comunicación porque nuestro hijo va a pensar que si es que dice que está enojado, nosotros nos vamos a enojar más, nos vamos a poner tristes, no sé. Sí, entonces vamos a cortar pues el diálogo con ellos. Ahora, aprovechar los recursos. Cuando nosotros hablamos que debemos aprovechar los recursos, no solo son los recursos físicos que nosotros tenemos, sino también los recursos que tenemos en casa, por ejemplo, como, qué sé yo, juegos, ¿sí? Habremos comprado juegos de mesa, se me ocurre, eh, sin pensar en una pandemia, pero recién ahorita estamos aprendiendo a utilizarlos, otra vez volviendo a que esto vuelva a estar dentro de nuestro hogar, ¿sí?
Ahora, modificar rutinas. ¿Por qué hablamos de modificar nuestras rutinas? Porque muchos de ustedes, por ejemplo, están haciendo teletrabajo, otras personas están ya en trabajo presencial. Pero se me ocurre, si antes los niños entraban a las 7 de la mañana y eso implicaba que levanten cuarto para las 6 para llegar puntuales, no va a ser lo mismo ahora. Ahora probablemente se despierten a las 7 porque tienen clases a las 7:30 y pueden estar perfectamente listos para esa hora. Entonces, modificamos las rutinas. Tal vez ahora podemos desayunar con ellos o a su vez podemos darle un mejor desayuno que no sea tan al apuro. Sí, pero eso implica que también nosotros estemos al pendiente de cómo ellos reciben clases. Porque, por ejemplo, recibir clases estando en pijama o estando no desayunados, no estando descansados, eso crea obviamente conflictos escolares, donde el niño no va a estar listo para recibir su clase o el adolescente y lo único que vamos a lograr es que el mismo se perjudique. Por otro lado, ¿cuál es el rol de padres ante el ámbito virtual? Bueno, como hablábamos también, nosotros como padres estamos involucrados en el aspecto estudiantil de nuestros hijos y qué debemos hacer ahora. Si bien es cierto, muchos de los padres trabajamos y no podemos estar al 100 con nuestros hijos en sus clases virtuales, pero debe haber un cuidador o cuidadora la cual puede o el cual puede ayudarnos en este rol mientras nosotros no estamos en casa, ¿sí? Donde verificar que el niño o la niña esté atendiendo en clases. También entender que todos estamos pasando por este cambio, no solo nosotros como adultos, sino también nuestros hijos, donde ellos, como yo decía, estaban acostumbrados, qué sé yo, a salir a un recreo y ahora no lo pueden hacer, donde ellos también tenían más privacidad. Si ustedes se dan cuenta, también ellos ahora sus conversaciones son públicas, por así decirlo, porque ya sea el cuidador o cuidadora está escuchando qué es lo que habla, qué es lo que dicen, y se pueden cohibir también ante esto. Ahora, nosotros también nos estamos dando cuenta de la modalidad de estudio que ellos tienen y las dificultades que pueden tener o el nivel académico que están atravesando, ¿sí? Ahora, también como decíamos, eh, debemos, ¿cuál sería nuestro rol también como padres? Ver los recursos que tenemos en nuestra casa para que ellos puedan recibir sus, sus clases de manera óptima y obviamente hacer las modificaciones que sean correspondientes ante ello. Ahora, algo muy importante es la adaptación de los espacios apropiados, obviamente, para que ellos puedan cumplir sus diferentes actividades académicas. Lo ideal, si bien es cierto, no todas las personas tienen las mismas condiciones o los mismos espacios en sus casas, ¿no? Pero yo el otro día con una paciente, eh, ella solo tenía un cuarto donde debía atender a su hijo, ella hacía teletrabajo y su hijo recibía clases en una misma habitación. Entonces decíamos, ¿cómo pueden ellos ayudarse en este espacio? Pues obviamente sugerimos que dividan el espacio, está bien, o en un extremo haciendo su teletrabajo y en el otro extremo su hijo recibiendo clases así sea con una cortinita o con una sabanita de diferencia de espacio de clasificación. ¿Por qué? Porque cada uno va a necesitar su espacio donde se sienta concentrado. Si nosotros estamos en una misma habitación, por ejemplo, dos hijos teniendo una clase y a un hijo le están dando matemáticas y al otro le están dando ciencias naturales, así nosotros estemos en una misma habitación, necesitamos el tema de una división, así sea, como les mencionaba, de una sábana, por más que escuchemos lo que la otra persona está hablando, pero necesitamos que su percepción, la percepción de este niño o de esta niña, sea que está solo para poderse concentrar mejor, ¿sí? Esto vamos a ayudarle en su concentración, su atención y su memoria. Por otro lado, también hay que involucrarnos en las diferentes actividades que nuestros hijos desarrollan. Por ejemplo, las tareas, cuando ellos tienen los deberes. Si bien es cierto, muchas veces los podemos acompañar, no siempre es los hijos, es decir, también debemos dejar las responsabilidades a ellos, donde ellos deben sentarse, cumplir un horario, hacer sus deberes y obviamente si es que no entienden algún tipo de deber, nosotros involucrarnos y enseñarles, pues explicarles en estos deberes, ¿no?
pero a nuestros hijos de edad escolar primaria, es decir, que son pequeños todavía, necesitan nuestra ayuda, necesitan, qué sé yo, que le corrijamos, que estemos pendientes de qué es lo que le ha mandado la profesora, de enviar los deberes. Ustedes saben que ahorita también la modalidad es hacer los deberes y enviarlos también. Entonces, verificar que el niño o la niña esté cumpliendo con esto y que esté entendiendo sobre todo cuáles son las actividades que se están desarrollando. Ahora, algo importante también de nuestro rol de padres dentro de nuestra nueva normalidad, y no solo de nuestra nueva normalidad, sino también de lo que era antes nuestra vida y lo que esperamos que sea la constante comunicación entre la institución y la familia. ¿Por qué es importante efectiva y activa de la institución y la familia o el responsable del niño? Nuestro, es decir, por ejemplo, está teniendo problemas de asistencia, no, no tiene los recursos apropiados, hay algo de dificultad. Entonces, nosotros necesitamos justamente tener este canal, estos canales de comunicación en la familia, en la institución, donde los profesores, por ejemplo, nos puedan decir qué es lo que están viendo ellos con nuestros hijos. Por ejemplo, recién estemos descubriendo problemas de concentración con nuestros hijos, es decir, ellos no receptan la información de manera apropiada y esto está teniendo dificultades. Ahora, también es importante que nosotros sepamos que ellos están adaptándose a esto y que no vamos a tener la misma concentración y atención de antes. Miren, cuando nosotros teníamos las clases presenciales, ellos atendían literalmente, veían a la maestra en el pizarrón y pues se daba la clase y a veces conversaban y todo. Pero si ustedes se dan cuenta, ahorita hay un montón de distractores. Es decir, por ejemplo, el niño está atendiendo a la pantalla, está viendo lo que la maestra dice, pero ve lo que la compañera está hablando con la mamá, ve que la otra niña en la cámara está comiendo, que el otro está durmiendo, que el otro está atendiendo. Entonces es más fácil de distraerse de solo desde la pantalla. Imagínense desde afuera también los ruidos que hagan en su casa. El tema también como yo les decía, es sentarse a las horas que tengan que estar en clases, ¿no? Entonces, esto también es importante. Verla, como yo decía, la constante comunicación de la institución con nuestros hijos también, ver cómo ellos lo ven en su estado de ánimo, si es que le ven que está activo, que es un niño que está participando en clases, o simplemente es un niño que no participa, es un niño que le, qué sé yo, hablar en público, o a su vez es un niño que no está cumpliendo con sus tareas. Es indispensable que nosotros como padres estemos constantemente preguntando a la institución cómo le ven a nuestros hijos para nosotros también tener una idea de cuáles son las necesidades de ellos, ¿no? Ahora, también la comunicación apropiada entre el círculo familiar, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos hablar entre familia para apoyarnos en nuestros conflictos o para buscar solución de ellos. Es decir, si yo sé qué es lo que le está pasando a mi hijo, o él sabe qué es lo que me está pasando a mí, tal vez, qué sé yo estoy enojada porque me fue mal en el trabajo, se me ocurre. Entonces, pero si yo a la casa le digo, mira, me fue mal en el trabajo, primero no le estoy ocultando el problema. Segundo, le estoy haciendo saber que no estoy feliz, por así decirlo, que estoy frustrada probablemente. Y si bien es cierto, nos pueden decir, bueno, el trabajo es una cosa y la casa es otra. Pero a ver, nosotros somos seres humanos, donde las emociones no se van no se van en la casa, ¿sí? Nosotros nos deshacemos, ¿no? Pero que puedan entender nuestra familia a veces cuando estamos molestos o cuando estamos tristes, ¿sí? Y así también les estamos diciendo a ellos que si ellos algún rato se sienten enojados, se sienten tristes porque tal vez no les fue bien en clase, ellos nos digan, estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado. Y nosotros entender también su dolor, entender también su malestar
y darles su espacio también para afrontar estas emociones y obviamente preguntarles que cómo le podemos ayudar, ¿sí? Y escucharles, ¿no? Ahora también ser partícipe de los diferentes programas que organiza la institución, como estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, este webinar organizado por la institución es de gran aporte para ustedes, para conocimiento de ciertas cosas, para entender ciertas cosas, para darnos cuenta que probablemente hemos estado haciendo mal cierto tipo de situaciones o hemos estado haciendo bien. Tal vez muchos han de haber pensado, ahora nos toca asistir a esto y probablemente muchos no hayan estado felices de esto y otros sí, ¿sí? Pero saber que esto nos ayuda a poder mantener mejor nuestro rol como padres en esta nueva normalidad, ¿no? Por otro lado, a ver, los padres ante la nueva normalidad en el hogar, ¿sí? Eh, Primero, ¿qué es lo que nosotros debemos saber? Que nosotros debemos permanecer tranquilos y proactivos. ¿Qué quiere decir esto? Mm, Con el manejo de emociones, nosotros podemos estar lo más tranquilos posibles, lo más estables y darle estabilidad a nosotros. Y proactivos, hablamos de personas que están en actividad, personas que por más que estén dentro de casa, pueden hacer sus diferentes actividades, su rutina, qué sé yo, hacer ejercicio, pues mantener la casa arreglada, mantener todo organizado, ordenado, donde esto nos va a ayudar a adaptarnos también y saber que ahorita con nuestra nueva normalidad sabemos cuáles son nuestros cuidados. Por ejemplo, el uso apropiado de la mascarilla, el tema del alcohol, el tema de incluso tener nuestra higiene apropiada. Evita que nosotros se propague el virus, pero también podamos desarrollar cierto tipo de actividades. Muchos al principio estaban con miedo de salir obviamente de sus casas porque no sabíamos cómo era el virus, pero ahora que aparentemente lo manejamos un poquito mejor, podemos hacer también actividades fuera de casa, como por ejemplo, qué sé yo, visitar a un familiar, los cuidados fuera, donde nuestros niños también puedan involucrarse en otra realidad, por así decirlo, no solo el de la casa, porque esto también. Por otro lado, que es indispensable seguir con una rutina, es decir, por ejemplo, la rutina de, a ver, si nosotros antes nos levantábamos a las 6 de la mañana y ahora nos podemos, quiere decir que vamos a actividades, las vamos a seguir haciendo bajo una rutina, donde esto ayudará, por ejemplo, a nuestros hijos que no estén todo el día en pijama, o a su vez que ellos estén activos, que su cerebro se mantenga activo para poder cumplir cualquier tipo de responsabilidad. Si bien es cierto, ya no tienen el tema de ir a clases, de dirigirse a las escuelas, pero necesitamos que los niños estén en actividad, por ejemplo. A ver, no dejar que nuestros hijos estén en clases en pijama o a su vez que estén en el cuarto si no es necesario recibiendo sus clases, ¿no? Entonces, necesitamos también que nuestros hijos, por ejemplo, desayunen para que ellos estén, obviamente, con sus fuerzas apropiadas y también con el descanso que ellos necesitan, ¿no? Entonces necesitamos crear estas rutinas para que igual hablándoles del descanso, ellos puedan estar activos en las clases. Ahora, también es indispensable permitir sentir emociones. Como yo les hablaba, es indispensable que ellos sepan que las emociones no son solo buenas, también nosotros tenemos días malos, es decir, donde nos enojamos, nos frustramos, nos ponemos tristes, nos ponemos nerviosos, y eso está bien, sí, es parte del ser humano. Ahora nuestro rol como padres es ayudarles a afrontar, por ejemplo, si están enojados, preguntarlos por qué los están y qué harían ellos para resolver este problema. Y si ellos no tienen una buena respuesta, ayudarles a que tengan una buena respuesta. Por ejemplo, si dicen que se peleó con un amigo y que eso le hace enojar, preguntarle qué es lo que pasó. Y si vemos que nuestro niño falló, hacerle entender que debe tener una responsabilidad sobre esto y obviamente poder enfrentarlo. Si es que él, por ejemplo, se ha portado grosero, se me ocurre, pero aún así se siente triste, poder enseñarle a pedir disculpas correspondientes o a su vez si él ha sido el ofendido, entender que eso, hacerle que
la otra persona no está bien, pero que nosotros para apoyarles, ¿sí? Por otro lado, el encontrar distracciones dentro y fuera de la casa. Como hablábamos, el hecho de nosotros compaginar ahora con familia, recién nos estamos conociendo familia porque estamos más tiempo. Entonces, las distracciones, jugar un juego de mesa o ponernos todos a cocinar, involucra que estamos creando canales afectivos con nuestra familia y también estamos encontrando diferentes actividades que nos pueden ayudar, ¿sí? Para distraernos. Y también, obviamente, el fin de semana, si es que sus hijos tienen, qué sé yo, se me ocurre, familia, primos, y obviamente tienen los cuidados necesarios y todo esto, pueden involucrarse también con ellos porque es necesario su aspecto social. Ojo, no solo los adultos necesitamos amigos o a su vez involucrarnos socialmente, sino también nuestros hijos, sobre todo ellos, ¿sí? Entonces necesitan esto para un buen manejo de emociones. Si no podemos verlos de manera presencial, dejarles que ellos conversen, qué sé yo, por el teléfono, con sus amiguitos, con sus amiguitas, siempre supervisando lo que ellos hacen y lo que ellos dicen, ¿no? Por otro lado, vigilar su propio comportamiento, es decir, cómo nosotros estamos actuando ante las diferentes circunstancias que se nos presentan. Cómo nosotros actuamos cuando estamos enojados, cómo nosotros actuamos cuando estamos felices. Eso es indispensable. La manera que nosotros nos conocemos o sabemos cómo manejar nuestras emociones, enseñarles a nuestros hijos a hacer lo mismo, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de la resiliencia, ¿sí? ¿Qué podemos ver como el lado bueno de lo que nos está pasando? Muchas personas pueden decir, ¿cómo vamos a ver, María Sola, lo bueno de lo que hayamos pasado en esta pandemia? Si todo ha sido malo, nos tuvimos que cambiar de nuestra realidad y un montón de situaciones. No, realmente les voy a leer una frase que me agradó bastante. Dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Sabemos que no podemos cambiar la pandemia, sabemos que no podemos hacer nada ante esto, ¿sí? Pero ahí vamos a ver cómo nosotros tenemos que cambiar para afrontar esta pandemia. Si bien es cierto, muchos de ustedes pudieron haber perdido familiares lastimosamente ante esto, pero era de bueno ante esta situación. Probablemente alguien falleció, pero prestar atención también a las personas que estamos vivas, a las personas que no han fallecido, estamos dándole qué calidad de vida le estamos dando a esa persona que está con nosotros, ¿no? Entonces también acá vemos el nivel de resiliencia. Ver de algo bueno, de algo malo, sacar algo bueno. Ojo, no les estoy diciendo que todo en la vida es bueno o todo en la vida es no, pero de situaciones que son desagradables podemos sacar situaciones que pueden ser buenas. Por ejemplo, algo bueno que tenemos nosotros, que todos compartimos el día de hoy, de los que estamos conectados, es que tenemos recursos para poder estar en esta charla. Y eso ya es algo bueno, ¿sí? También tenemos algo bueno que es el tema del estudio. Y eso también es bastante bueno. Podemos darle este recurso a nuestros hijos. Entonces, de estas cosas, aprender lo bueno también. El hecho también de reflexionar que dentro de todo pudiendo pasar más tiempo y eso nos ayuda a ser más empáticos, a poder tener más tiempo con ellos y obviamente entender cierto tipo de situaciones que están pasando y que ellos nos entiendan también a nosotros, porque la vida de los padres tampoco que es muy fácil, ¿no es cierto? Sí. Bueno, mi nombre es, como les mencionaba, mi nombre es María Sol Peña Herrera, soy psicóloga clínica, estoy en el Centro de Atención Psicológica Ilumínate. Cualquier tema, cualquier dificultad, estoy a las órdenes. Quisiera pasar con las preguntas, si es que alguien las tiene, sería importante. Por favor, para que me lo hagan saber y obviamente ir resolviendo. Así es, mi María Sol. En este momento les hacemos una cordial invitación a cada una de las personas que
están participando de este webinar para que puedan realizar sus preguntas y así nosotras las podamos resolver. Estimada María Sol y Estefi, Pablito y a todos los padres de familia y público en general que nos ha escuchado y que nos ha venido siguiendo. Solo una aclaración, aparte de felicitarle a la expositora, compartimos un enlace. En el enlace, por favor, les pedimos mil disculpas, hay unos errores de unos certificados. Bueno, lo que queremos expresarles es que necesitamos un registro de asistencia en el cual necesitamos que ustedes llenen su correo para nosotros generar el certificado avalado por el ministerio y poder enviar a sus correos. Eso nomás de mi parte, mil disculpas por esa, digamos, no nos pudimos escribir pronto, pero mil disculpas por ese pequeño error. Les pedimos que por favor las personas que aún no han llenado el link de asistencia, que nos ayuda muchísimo, sobre todo para ir creando nuevas tendencias y nuevos temas, ayúdennos llenando el link de asistencia. Con eso nosotros el día de entre hoy y mañana les enviaremos a sus correos el respectivo certificado de asistencia. Muchas gracias, por favor, no se olviden llenar el link que les compartimos en el enlace de Facebook Live y también el enlace aquí de Zoom. Muchas gracias y una vez más, felicidades a la expositora, muy, muy buen tema, nos están enviando mensajes por internos. Y no sé si nos confirmas, tal vez María Sol, si podemos habilitarles el micrófono o las personas no, nos puedan tan solo escribir en el chat y poder leer las preguntas. ¿Nos confirmas, por favor? Claro, podemos activarles el micrófono y poder resolver sus dudas. Ahorita dejo de compartir la pantalla para poder resolver las dudas de los participantes, por favor. Le vamos a dar la palabra a Lourdes Morejón. Buenas noches, Lourdes. No sé si puedes encender tu micrófono ya. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias primero a la Unidad Educativa San Felipe Neri, segundo a Pablito, a Estefi y a todos los funcionarios que pues se preocupan por el bienestar, no solo de nuestros hijos e hijas, sino también de nosotros como padres de familia. Es un gusto poderles mirar, aunque sea un momento, y yo solamente quería agradecerles por eso y felicitar a la profesional por la disertación excelente. Esperamos pues que no sea, digo yo, como parte de la unidad educativa, que no sea ni la última ni la primera vez. Esos consejos, ese apoyo que nos están dando es muy importante para nosotros y para nuestros hijos, por lo tanto para nuestra familia. Solamente eso nomás. Muy amables y muchas gracias. Muy amable, estimada madre de familia. Le vamos a dar paso al señor César Augusto, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches con todos. Un saludo, un agradecimiento para ti, María Sol, Steph y Pablito. Muchas gracias por compartir con nosotros. Al menos a mí, no sé si alguien les llegaría con el carácter de obligatorio, pero al menos en lo que corresponde de mi parte, esto fue espontáneo y yo estoy aquí porque quiero estar. Entonces, ahí es más agradable y simpático estas reuniones. Y yo solamente quería compartir con María Sol, que te había mandado un chat por interno, es que cuando hablabas de los espacios reducidos, yo he tenido una muy buena experiencia, aunque mis hijos no ocupan el mismo espacio, ocupan diferente espacio, pero ellos utilizan los auriculares, los audífonos, y ha funcionado muy bien. Ahí no interfieren ni cuando ladra su mascota, ni cuando llueve o cae ceniza. Entonces, de tal manera que esa es una estrategia que podría funcionar cuando tengan inclusive el mismo espacio que compartir. Muchas gracias, saludos y ojalá nos veamos pronto. Muy amable. Le vamos a dar paso a la señora Susana Heredia, por favor. Buenas noches con todos. De igual manera, felicitando esta iniciativa de la Unidad Educativa San Felipe Neri. Yo tengo una pregunta, no sé si me podría ayudar la magíster María
Usted nos estaba mencionando en esta parte de su capacitación que nosotros como padres debemos siempre insistir en esta parte de no solo preguntar cómo les va a los niños, sino en cierta forma insistir. Entonces aquí viene mi pregunta, ¿cómo nosotros podemos realizar como padres cuando vemos que nuestros hijos posiblemente no nos quieren contar o no son tan expresivos? Entonces, no sé si usted ahí nos podría dar algún tipo de indicaciones, tips, estrategias con referente a este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias igual a usted por su pregunta. Obviamente, muchos de nuestros niños, por más que les preguntemos cómo están, máximo nos dirán bien y no, otra cosa no. Pero nosotros lo que nosotros debemos hacer es sí insistir, pero de una manera sutil, pero no sienta que le estamos obligando a sacar información. Por ejemplo, hay niños, hay adolescentes que se sienten mejor, se me ocurre, sobre todo cuando tenemos hijos pequeños y que le estamos ayudando a bañarse o a calentar el agua, o hijos grandes cuando les estamos, qué sé yo, dando su comida, ellos se sienten más alegres, se sienten más en paz, más tranquilos. Entonces, si al principio les dijimos, bueno, ¿y cómo te fue el día de hoy? Nos dicen bien, pero bueno, ¿y qué hiciste? Hoy tuviste matemáticas, ¿no? O sea, como que nosotros nos involucramos un poquito más, ¿no? Decirle, pero cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Y por qué no me dices? Y todo eso, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿y hoy tuviste matemáticas? ¿Y qué viste? ¿Qué dice el profesor? Ahora no tuviste iras, no tuviste tristeza o estuviste feliz. Si sabíamos que tenía clases de ciencias naturales, se me ocurre. Es decirle, ¿y qué tema viste? A ver si es que nosotros entendemos, si le vemos que nuestro hijo o hija está triste, por ejemplo. Es decir, ¿pero qué pasó? ¿Cómo puedo ayudarte? Este, pasó algo con tus hermanos, pasó algo con, qué sé yo, me ocurre, si no estamos ahí presentes con tu abuela, tu abuelo, con la persona que está encargado, qué pasó, qué te dijo. Si vemos que aún así se niega a hablar con nosotros, esperar un tiempo y cuando estemos, por ejemplo, en este tema donde él se siente más a gusto, por ejemplo, antes del baño o durante el baño, o a su vez, si es que nosotros le ayudamos en el tema de la comida, en el tiempo que nosotros compartamos con ellos, sí, pero hoy te vi un poco triste, hoy te vi un poco molesto, ¿por qué se debió esto? ¿Qué es lo que sucedió? Sí, entonces después de esto, por ejemplo, si nuestro hijo o nuestra hija todavía no se encuentra preparado para decirnos con su totalidad qué es lo que está pasando, recalcarle que tiene nuestro apoyo, saber que nosotros como padres o como madres estamos para defender, para apoyar y que no sientan el miedo de expresar sus emociones. Es decir, por ejemplo, si hoy estaban tristes porque probablemente pelearon entre hermanos o a su vez, qué sé yo, se pusieron tristes porque no entendieron algo en clase, que ellos se sientan cómodos de decirnos y obviamente crear los canales de apoyo. Por ejemplo, le podemos decir ahí, si te fue mal en la escuela, dime por favor para poder ayudarte, si no entendiste algo, para hablar con tu profesor o a su vez para yo poder explicarte algo, ¿sí? O a su vez si es un tema personal o a su vez un tema de social, que yo de sus amigos, decir, bueno, ¿y qué pasó con esta persona? Pero yo puedo ayudarte, mira, yo he atravesado muchas de estas cosas también cuando tenía tu edad, entonces te puedo entender. Y esto siempre recalcar el apoyo que nosotros tengamos. Obviamente, si no hemos tenido un canal de comunicación, esto nos va a costar al principio, porque vamos a ir de poco en poco, de poco a poco, de poco a poco, de poco a poco. Y mientras ganemos la confianza de nuestros niños o adolescentes, obviamente podemos crear mejores canales de comunicación. No sé si es que tengamos otra pregunta, si quedó claro esta. Mi María Sol, nos hacía una pequeña pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias pueden aplicar incluso para fortalecer la comunicación con los adolescentes? Ok, con el tema de adolescentes, también entender que los adolescentes están ahorita con un cambio hormonal muy grande, ¿no? Sabemos que los adolescentes ahora tal vez los mismos intereses que tiene el niño no lo va a tener el adolescente. El adolescente probablemente ya incluso tiene un poco de conflicto a nivel emocional por sus cambios, ¿no?
se está aprendiendo a conocer, está aprendiendo a ser un poco más autónomo también. Está en ese un conflicto de quiero esto, pero no quiero, y será que esto que estoy haciendo está bien o esto está mal. Entonces, entenderlo también ahí hablábamos un poco de la empatía, saber que él o ella está atravesando cierto tipo de dificultades, pero algo que yo les insisto a los padres también dentro de consulta cuando trabajo este, con pacientes, con padres de adolescentes, ¿sí? ¿Qué es lo que les insisto mucho en el tema de, a ver, las normas que deben haber dentro de casa? Si bien es cierto, muchas veces ya perdemos el respeto, porque probablemente nuestros niños, nuestros adolescentes hasta ya, qué sé yo, nos alzan la voz o a su vez no respetan las normas de la casa. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Justamente sabiendo, a ver, cuáles son tus responsabilidades dentro de la casa. Así como nosotros también aportamos, ellos deben aportar, pero llevando esto con empatía, no como una exigencia, como que tienes que hacer esto porque tienes que hacer esto porque tienes que hacer esto, si no te pego por poco, ¿no? Sino, a ver, necesitamos todos colaborarnos. Esto necesito que me ayudes, yo vengo, que sé yo, del trabajo, necesito que esto lo hagas y también compartir con nosotros. Como creo canales de comunicación con adolescentes, por ejemplo. A los adolescentes les encanta ver series, ¿ya? Entonces, a ver, si yo le pregunto, ¿qué serie estás viendo? O a su vez le digo, pues, veamos un capítulo juntos o juntas, ¿sí? Entonces ya estoy entendiendo sus intereses. También escuchar, por ejemplo, hay canciones que a ustedes o a nosotros no nos va a gustar de lo que ellos escuchen, ¿sí? Pero si es que nosotros cogemos y comenzamos a entender los gustos o comenzamos a ser empáticos, ellos se van a sentir más identificados con nosotros. Nosotros a veces ponemos muchos límites donde el adolescente no se puede expresar. Por ejemplo, si dice, no, es que si yo le cuento a mi mamá o le cuento a mi papá, que es la típica que yo escucho en mi consulta, se va a enojar. Y le digo, pero ¿por qué crees que te vas a enojar, se va a enojar? Y dice, porque pues yo no puedo ser yo estando con ellos. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ellos que ya aparentemente se está formando su personalidad? Por ejemplo, si vemos que es un adolescente que le gusta bailar, ok, me involucro en sus clases de baile o me involucro en sus actividades y ahí yo creo canales de comunicación. O por ejemplo, no le gusta bailar, pero le encanta, qué sé yo, tocar algún tipo de instrumento. Y, a ver, pero ¿cómo lo haces? A ver, te está saliendo bien, te está saliendo mejor que ayer, ¿sí? Obviamente no etiquetar a nuestros hijos y como hablaba Steffi hace un momento, no compararlos, ¿no? Es que tu hermano es mejor en esta actividad, no. O a su vez nosotros, por ejemplo, si a nosotros nos encanta el fútbol y a nuestro hijo no es que le gusta mucho, eh, obligarle, ¿no? Es que tienes que seguir fútbol, o sea, si a ti te gusta la natación no está bien, o sea, ser como muy, muy capataz en ese aspecto, es decir, no está, eso no estaría bien, no estaría apropiado porque no les estamos dejando ser, no les estamos dejando fluir. Hay muchos adolescentes que me dicen, no, es que mi mamá tenía el sueño de ser bailarina y yo odio el baile, ¿sí? Entonces, quiere que esté ahí en las clases de baile y no me gustan. Entonces, entender los gustos de ella, que probablemente sea el fútbol, y darle la apertura también de conocerle. Eso sería, ahí creamos mejores nuestra comunicación, ¿sí? Porque nosotros vamos entendiendo el mundo de nuestros hijos. Bien, María Sol, también tenemos la mano alzada de la señora Gladys Murillo. Por favor, si nos puede ayudar con su pregunta. Ya, muy buenas noches con todos. Primero felicitarles por esta iniciativa que es muy importante para todas las familias en estas situaciones tan complicadas que estamos pasando, ¿no? Primero tenemos el tema del COVID, que no sabemos hasta cuándo se va a terminar esta situación. Pero bueno, como dicen algunos, estamos ya adaptándonos, estamos continuando con esta nueva normalidad. Tenemos el problema ahorita de la ceniza, que también nos afecta. No esperemos que esto sea solamente por pocos días, ¿no?
Bueno, ahora yo quiero hacer dos preguntas tomando de ejemplos que le ha pasado a mi hijo. Por ejemplo, yo tengo un problema con mi hijo que en algún momento él, en esta nueva normalidad que es las clases virtuales, él levantó la mano y cuando dio su respuesta se equivocó. Y como decía la María Sol, que es una nueva normalidad y que vemos muchos rostros ahí, muchas caras. Entonces, ¿qué pasó? Que él vio la reacción de sus compañeros, cómo se reían. Y desde ahí como que él tiene el temor de seguir actuando. Entonces ahí hay un problema que a veces uno se le trata de motivar, pero es un poco difícil. Parece como que no perdió ese miedo y tiene el temor de equivocarse. Entonces esa sería una de las preguntas. Y la otra es que hay casos en que, por ejemplo, cuando les toca trabajar en grupos, hay chicos que no trabajan y como que se exigen entre ellos para que todos participen, pero ¿qué pasa? Que entre ellos empiezan a enviarse sus mensajes de protesta. Entonces, por ejemplo, yo me quedé siempre con la inquietud de que si yo estuve actuando correctamente al decirle que ya no le mande más mensajes o deje de insistir, pero no sé si esa es la manera correcta que yo debía haber actuado. Ya, esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas, estimada Gladys. Bueno, vamos a comenzar con la primera. Obviamente lo que pasó con su hijito fue un tema de frustración con él mismo, ¿no? Obviamente él tal vez se sintió ridiculizado al ver que sus compañeros se reían y esto pasa en nuestra nueva normalidad y anteriormente también, donde nosotros pensamos que el equivocarnos está mal. De hecho, el equivocarnos hace que nosotros aprendamos. Por ejemplo, su hijito, al saber que se equivocó, ya supo pues dar respuesta, pero ¿cuál sería lo efectivo? ¿Qué deberíamos nosotros hacer? Por eso yo insistía en la comunicación activa y efectiva entre la institución y el padre de familia. Es decir, si usted se percató que esto afectó emocionalmente a su hijo, dar a conocer en este caso a la maestra tutora o a la maestra líder de lo que está sucediendo, porque ahí, por ejemplo, ahí sería la recomendación también para la institución o para la maestra en este caso, donde ella pueda ayudar a sus alumnos en el tema de que está bien equivocarse y que cuáles serían nuestras reglas dentro de la clase. Que obviamente si es que alguien se equivoca, no reírnos y obviamente esto ayudaría a que las personas que pues, por A o B no den una buena respuesta estén más tranquilas. Por eso es ideal en este caso, señora Gladys, poder comunicarnos con la institución ante lo que esté pasando. Por otro lado, también en la siguiente pregunta, nosotros cuando vemos que son actividades de grupo, muchas veces no vamos a tener la misma respuesta de todos los participantes. Ahí obviamente no sé qué edad tenga su hijito o su hijita, pero por ejemplo, si es un adolescente, nosotros debemos, qué sé yo, que la chica o el chico se comunique con el profesor y le cuente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros, qué sé yo, tienen una tarea hoy día y tienen que hacer una actividad en grupo y solo ella la ha cumplido, necesitamos que ella informe a su profesor para que el profesor en este caso sea el encargado de direccionarle o tomar en cuenta el trabajo solo sería individual. Ahora, obviamente, si es el chico o la chica encargada de grupo, conversar con sus compañeros, pero si aún así ellos no tienen respuesta, pues como vuelvo y repito, es indispensable la comunicación entre institución, padre de familia y en este caso también adulto. ¿Por qué? Porque nosotros ahí llegamos al entendimiento de lo que está pasando. E incluso nosotros como padres les damos recursos a los profesores. Ejemplo, con lo que le pasó a usted de que su hijito se sintió mal porque se le rieron. Obviamente esto tuvo una dificultad porque a él ahorita actuar no es que va a ser de su preferencia. Pero si el profesor o la profesora líder maneja de una manera efectiva este tema, por ejemplo, siendo que equivocarse no está mal, que acá estamos para enseñar, que estamos para aprender y que las reglas de la clase son justamente eso, no ridiculizarnos o etiquetarnos, pues llevaríamos a cabo una mejor clase. ¿Sí? Entonces sí sería recomendable que tengan una comunicación entre la institución, en este caso también
con la psicóloga de la institución para que puedan manejar esto de una manera apropiada. También tenemos la mano alzada del señor Orlando Noriega, por favor. Ahí, mi estimado. ¿Ahí me escucha? Sí. Ya. Primeramente, ¿cómo están? Buenas noches a todos. También primero agradecer a la institución. Creo que este tipo de charlas son muy importantes tanto para nosotros como padres de familia e igualmente para nuestros niños. Creo que los temas que hoy se han topado son, creo que a muchos estamos asimilando esa información que son casos que nos están pasando a cada uno de nuestros niños y, y felicitarles, ¿no? A los expositores, creo que son expositores que tienen esa facilidad de podernos transmitir toda esa información correspondiente para nosotros también pasarlos a nuestros niños. Solo quería hacerle una consulta referente a estos temas. Es que, supongamos, yo hablo a nivel de mi niño, que esta parte del cambio de presencial a virtual, creo que les ha afectado mucho, ¿no? Pero el encierro sí cada vez es más fuerte porque van llegando a un grado de ansiedad. Entonces, cuando llegan a este tipo de grados de ansiedad, vemos un cambio de, de, de su carácter, un cambio a nivel personal. Y a veces uno como padre se limita porque no saben qué podemos hacer en esos casos, ¿no? Porque ellos con tal de decir, ya no quiero estos puntos, se encierran en el cuarto y a veces uno trata de llegar a los niños, pero también por su edad o falta de confianza no ha existido esta comunicación directa, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se podría hacer? Y muchas felicidades a ustedes. Muchas gracias, estimado Orlando. Bueno, nosotros, como hablábamos, cuando tenemos este tipo de problemas, saber que también es verdad lo que usted dice, justamente estamos atravesando con nuestros niños a veces un ataque de ansiedad o ataque de pánico o ya nervios o frustración de que ellos ya no puedan hacer las mismas actividades. Es por eso que nosotros es indispensable que no cortemos la parte social de ellos. No les digo que les dejen hacer lo que ellos quieren y salir cuando quieran, no. Pero, por ejemplo, si tienen primos, si tienen amigos, que sepan que se están cuidando obviamente del COVID, poder que ellos se vean presencialmente, así sea una vez cada 15 días. O a su vez, si es que no, por A o B no sabemos si es que esa persona se está cuidando de COVID, nos da temor, nos da miedo, por lo menos motivar a la persona o a nuestro niño que socialice mediante este medio, por ejemplo, con reuniones por Zoom, por WhatsApp, obviamente supervisadas porque sin ver qué es lo que están viendo, que están dialogando para poder, obviamente, saber que están por un camino correcto, ¿no? Ahora, nosotros qué debemos hacer como padres también, no solo encargar la parte social, sino también involucrarnos en las actividades, hacer actividades, qué sé yo. Si nosotros trabajamos de lunes a sábado o de lunes, así sea, de domingo a domingo, crear un espacio en el día que nosotros veamos que tenemos un poco menos de trabajo, donde podamos compartir con nuestro hijo, nuestra hija, saliendo de casa, es decir, dar una vuelta, tomar un helado, o a su vez, qué sé yo, irnos a un parque, o si es dentro de nuestra casa, como yo les decía, crear nuevos espacios, qué sé yo, ver una película, o a su vez, obviamente viendo la película para que ellos vean que estamos involucrados, ¿no? Eh, tener un juego de mesa, crear espacios donde podamos compartir hijos y padres también, porque eso es lo que están necesitando ellos también. Ahora, como yo les decía, la parte social en ellos también es importante porque necesitan niños de su edad. No solo nosotros como padres podemos sostenerlos, por así decirlo, pero qué sé yo, si es que ellos hablan con una amiguita, hablan con un amigo o de vez en cuando le ven a un primo, eso le ayuda mucho para que sus niveles de ansiedad, de ira, de nerviosismo bajen y se puedan manejar, ¿sí?
Entonces, crear justamente estos espacios de distracción es indispensable para nosotros poder bajar el nivel de ansiedad, el nivel de ira, el nivel de estrés con nuestros hijos. ¿Sí? Tenemos también la manita alzada de la señora. Está como López Orozco Lena. Si nos puede ayudar, por favor. Muy buenas noches, les agradezco. Bueno, la pregunta es para la psicóloga. ¿Qué hacer cuando, bueno, este distanciamiento que hay, el aislamiento social que tenemos que tener? ¿Qué hacer cuando nosotros como pareja, papá y mamá, discutimos adelante de nuestros hijos? Sabemos que no lo podemos hacer, pero a veces se nos va de las manos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para poder controlar nuestras diferencias emocionales entre parejas? Bueno, muchas gracias también a usted por su pregunta. Acá sí es cierto este tema de las parejas, ¿no? Lastimosamente, como yo les hablé, nosotros al estar confinados, recién estamos conociendo a nuestro esposo o a nuestra esposa, porque antes tal vez pasaba, qué sé yo, el esposo o la esposa, en el trabajo, entonces no teníamos el tiempo de compartir con esa persona y saber cómo se desarrolla durante todo el día. Entonces ahora las peleas pueden ser incluso más frecuentes que antes, pero por eso es indispensable el hecho de conocer a la otra persona, poder crear canales de comunicación o a su vez también entender las necesidades de la otra persona. Ejemplo, la mayoría de parejas cuando se pelean, y les digo porque cuando yo hago terapia de pareja, ¿por qué se pelean? Porque no se entienden, ¿sí? ¿Y por qué no se entienden? Porque cada uno comienza a ser egoísta, comienza a decir que cada uno es el que tiene la razón, pero no llegamos a entender a la otra persona. Ejemplo, eh, si es que no comparten actividades juntos, a ver, vamos clasificando. Por ejemplo, si yo cocino, tú lavas los platos. Entonces ahí necesitamos también el tema de las responsabilidades dentro del hogar. Ahora, si por A o B discutimos, primero saber que todos los matrimonios tienen discusiones, ¿no? Pero no todos tienen el mismo tipo de agresividad en sus discusiones. Entonces, a ver, nosotros no tenemos que caer en una agresividad para poder hablar, para ver nuestros puntos de vista. Por ejemplo, si nosotros sabemos que estamos gritando, primero sabemos que es un tema de conflicto ya de pareja, que sería recomendable trabajarlo en terapia para ver qué es lo que está pasando, porque muchas veces tenemos heridas del pasado que están ahorita desatándose probablemente en el confinamiento. Ahora, obviamente, si nosotros discutimos y son temas que son normales, por así decirlo, de pareja, indispensable es, si nosotros sabemos que estamos a punto de discutir o estamos ya en un tema de malestar, aislarnos, ¿no? O sea, decirle, por ejemplo, a la pareja que por favor venga al cuarto porque necesita hablar, pero una cosa es hablar, ¿sí? Hablar para, discrepar este punto de vista, o a su vez ustedes sienten que no pueden hablar, vayan, a ver, necesitamos hablar o discutir este tema, qué sé yo, en el patio, ¿no? Pero hay que ser reales también. Nuestros hijos se dan cuenta cuando no estamos bien en casa, así sea que ellos no nos escuchen, nos ven con una mirada, nos ven con un estado de ánimo, donde ven que el papá y la mamá no están bien. Pero si nosotros decimos, ok, ahora discutimos, hablamos acerca de lo que está pasando, pero ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? O sea, ¿cuál es la solución ante esto? Por ejemplo, qué sé yo, se ponen a pelear porque el papá no le dedica tiempo a los hijos. Entonces, muy aparte de discutir qué es lo que te estoy pidiendo yo como esposa que hagas como padre, a ver, necesito que te involucres más con nuestros hijos. Entonces, le estamos diciendo la necesidad de nuestros hijos y a nuestra pareja y vemos que es lo que la otra persona también se compromete. Llegamos a un acuerdo y nuestros hijos ven que, ok, tuvimos un desacuerdo, pero también tuvimos la solución. Y ahí están nosotros como padres responsables, cómo actuamos ante esto. Obviamente, a veces no lo logramos solos y sí muchas veces tanto para este tipo de dificultades de pareja o a su vez
que nosotros hacemos todo lo que, por ejemplo, acá se les recomienda y aún así nuestro hijo sigue rebelde o a su vez nuestro hijo no habla con nosotros, sí es indispensable acudir al profesional donde nos pueda guiar desde un tema más personalizado, ¿sí? No sé si tengamos otra pregunta. No, mi María Sol, ya no tenemos más preguntas, al contrario, tenemos mensajes de felicitación. Existen muchos padres de familia que están agradeciendo todo ese apoyo, toda esa predisposición que se les ha facilitado el día de hoy en el taller. Entonces, con eso también te queremos agradecer a ti, María Sol, por este tiempo, por este acompañamiento, por estas estrategias, por estas herramientas y también por dar respuestas a diversas inquietudes y dudas que existen de parte de nuestros padres de familia. Muchas gracias también a ustedes como institución, a ti, Estefi, también por ayudarnos también en esta capacitación, a todos los padres también por estar presentes, por sus inquietudes. Igual sepan que estoy a las órdenes. Mi nombre es Marisol Piñarrera. Me pueden encontrar en mis redes sociales también como Centro de Atención Psicológica Ilumínate. Sí, agradecerles también por la participación, por el interés de esta charla y obviamente también al San Felipe felicitarles por impartir estos conocimientos a sus padres, que obviamente es de gran ayuda. Cualquier cosa estoy a las órdenes. Agradecerles a todos los padres de familia que en esta noche pues se dieron cita. Algo que lo decía el doctor César Cabezas. Esta invitación se lo abrió a todos los padres de familia de manera voluntaria, no fue algo obligatorio, precisamente porque nosotros queremos que estos espacios sean de formación para las familias y también se abrió un espacio para la colectividad. Estos espacios, este es el primer webinar que se va a tener del ciclo de webinar hasta culminar el año lectivo, que es el próximo mes que estaremos en abril, mayo y junio, también realizando el ciclo de los webinars con las temáticas de formación en familias. Un poquito aclarar el tema de certificados. El certificado para que usted lo obtenga, solamente necesitamos sus datos. Les va a llegar directo a sus correos electrónicos. No tiene ningún costo para nadie, por favor. Eso de pronto para que lo tengan presente. Y invitarles para estas formaciones que la Unidad Educativa San Felipe Neri lo va a abrir de manera libre para todos los padres de familia y también pues para la colectividad, ya que estos certificados van a ser emitidos por parte del Ministerio de Trabajo con el aval respectivo, ¿sí? Por su asistencia acá a estos webinars que se están aperturando para esta formación que es importante y ese compartir que es sobre todo de conocimientos, ¿no? De los expertos que nos están colaborando. Agradecerles en nombre del hermano Mauricio Cadena por acompañarnos en esta noche. Esperamos haber llegado a cada uno de ustedes. Agradecerles en nombre de pues la comunidad jesuita de acá de Chimborazo, que también pues siempre está poniendo a las órdenes de la comunidad pues los servicios como son de profesionales que están en la rama, en esta rama que es de la psicología, de la ayuda emocional, de la contención emocional para las familias. A todos y cada uno de ustedes agradecerles por su presencia y esperamos contar con su participación para el mes de abril, que será nuestro segundo webinar de los programados hasta el mes de junio. Agradecerles nuevamente y pues no me queda más que solicitarles un pequeño favor. Previo a salir, siempre tenemos esa pequeña costumbre de robarles una sonrisita a todos, un minuto para una captura de pantalla final. Entonces les voy a pedir muy amablemente que si pueden encender sus cámaras. Tengo 8 pantallas, entonces posiblemente hoy les voy a pedir más de un minutito, por favor, para que me regalen la sonrisa, ¿sí? Y con eso estaríamos finalizando. Permítanme, voy a comenzar con la primera pantalla. Sonrían, por favor, todos. Muy bien. Les voy a avisar cuando culmine las 8 pantallas que tengo acá, por favor.
Voy a la tercera. Por ahí les veo algunos papitos que están con sus hijos. Qué bonito ver ese compartir también de las familias, ¿ah? Es algo bonito saber que en familia pues están compartiendo estos webinars que los vamos a aperturar precisamente para todos los padres de familia, ya lo decían, ¿no? Es algo voluntario, ¿no? De pronto esto no les hemos obligado para que ingresen al webinar como tal y se ve el interés de las familias. Voy por la quinta, me faltan solamente 3, por favor, y no les robo más su sonrisa, por favor. Permítame un ratito, voy a la última. Listo, mis estimados padres de familia y pues también a la gente que se pudo conectar, que es externa, pues esperamos haber también aportado con un granito de arena pues para esa formación de familias, ¿no? Y ese compartir que es importante de todos los expertos que van a ir compartiendo sus conocimientos. Agradecerle, María Sol, por esta noche y pues también al Comité de Padres de Familia quien nos ayudó con la experta para esta noche. Agradecerles nuevamente a todos y pues una bendecida y ya un descanso merecido para todos ustedes. Muy buenas noches y pues nos vemos Dios mediante en el próximo webinar de formación en familias. Muchas gracias y una excelente noche.